Les adelantábamos esta información más temprano. Al menos 6 de cada 10 uruguayos reconoce que necesita asistencia en salud mental. Esto de acuerdo con una encuesta representativa realizada por el Observatorio Socioeconómico y Comportamental del disuelto Grupo Asesor Científico Honorario, GACH. Para profundizar sobre esta información recibimos al doctor Nicolás Bagatini, médico pediatra, especialista en psicoterapia psicoanalítica y candidato a doctor en psicología. Bienvenido nuevamente a Arriba Gente. Buen día, ¿cómo están? Buen día. Gracias por la invitación. Bueno, ¿llamó la atención este porcentaje? Sí, quisiera hacerte una pequeña corrección y contarte un poco de qué fue lo que medimos. Medimos malestar psicológico con una herramienta que es una herramienta que busca agarrar todos los positivos que haya con el riesgo de tener alguno que sea falso positivo. ¿Tá? Entonces, y lo segundo es que ese 60% está considerando los moderados que nosotros no consideramos como de riesgo, sino que el número más correcto sería que un 30% de la población reporta un malestar psicológico preocupante. Eso es lo primero. ¿Qué significa malestar psicológico? Es una cosa bien importante. En salud mental hay un problema que nosotros llamamos la Torre de Babel, que es que el mismo fenómeno se dice de muchas formas diferentes, entonces uno se encuentra con otra corriente y es difícil entenderse. Tratamos de encontrar un término bastante neutro, ¿no?, para definir lo que otros podrían llamar angustia, distrés, ¿no?, y que tiene una vertiente intrapsíquica de malestar, ahí entra síntomas depresivos y ansiosos fundamentalmente, y una vertiente interpersonal, que es la que está menos tocada en este momento, de cuán eficaz me siento yo con las tareas cotidianas en mi vida, cuán útil soy para lo que hago, ¿no? Bueno, eso está medido con un cuestionario que tiene ya 40 años de validación, que ha sido usado en múltiples lugares, en múltiples situaciones, desde catástrofes naturales al ejército, y que los países lo miden anualmente. Y por lo tanto tenían registros previos a la pandemia y muestran que sube en otros países, fundamentalmente en Reino Unido, de un 20 a un 30 después de febrero de 2020. Nosotros encontramos ese mismo 30, lo cual habla de que a pesar de que estamos regulando el termómetro en el momento de la fiebre, tenemos números similares. Y otra cosa que apoya los números como válidos es el estudio psicométrico hecho por el doctor Luzardo, que es realmente una eminencia, Facultad de Psicología en análisis de herramientas, y pusimos una pregunta 13, son 12 preguntas muy amplias, muy fáciles de responder, que si te da alto, realmente uno se siente mal, ¿no? La pregunta 13 es si tenía asistencia previa. Y entonces es muy notorio, dentro de todas las conclusiones que sacamos del estudio, que aquellos que tenían asistencia previa forman parte de ese grupo alto de malestar. Y esto tiene múltiples implicancias, ¿no? Digamos, para los sujetos y para la atención en salud, ¿no? Esto es un fenómeno que quizás se ve potenciado en la pandemia, un poco lo presentabas, sin duda, pero viene también de antes, ¿no? Claro, usted tiene que pensar ahí que hay una serie de personas que pueden tener o patología latente, porque están equilibradas, digamos, con mecanismos de resiliencia naturales, ¿no?, frente a situaciones tanto intrapsíquicas como de la vida cotidiana, familiar o social, ¿no?, que frente a una situación de estrés mayor como esta, pueden tener patología que se desencadena y se define como caso clínico, o puede tener patología crónica compensada que se descompensa, ¿no? Entonces es razonable pensar que entre este 30% de la muestra representativa hay por lo menos un porcentaje de esa población que es un caso clínico que va a requerir asistencia en salud, ¿no? Hay algunas categorizaciones que el estudio logra. Lo primero sorprendente es que, a pesar de forma contraintuitiva, los mayores de 60 están el 80% por debajo de la primera línea de corte, es decir, que eso que pensamos que nuestros abuelos la estaban pasando mal, encerrados y demás, por lo menos en nuestro estudio no están así, y que la población más comprometida son los jóvenes de 18 a 30, ¿no? Notoriamente más comprometida, de forma significativa. Entonces, en el observatorio estamos ya pensando en estudiar adolescentes,
¿no? Que es una población poco estudiada, ¿no? Porque si están los 18 que comparten, digamos, un límite artificial, ¿no? Lo segundo es, muy notorio, es que usted podría decir que de forma significativa también, a menor nivel socioeconómico, aumenta el nivel de malestar psicológico. En clases altas es menor, en clases medias es menor, en clases es menor, en clases medias es mayor y es mucho mayor en clases bajas. Y la población de clases bajas no es la que más consulta, es la de clase media. Entonces ahí tenemos, digamos, por lo pronto un tema de salud pública. ¿No? Claro, ¿Cómo se llega a esas personas, digamos? Sin duda. ¿Y esto cómo se relaciona con las cifras de suicidio, que son siempre altas y que ya se adelantó que este año subieron un poquito más? ¿Usted tiene cifras oficiales? Bueno, la Diaria publicó ayer que este año, en 2020, perdón, porque este año se presentan, ahora el 17 se presentan, los del año pasado, 718 suicidios. ¿Y sabe cuál es el índice por 100.000 habitantes de eso? No, no lo tengo. Ok, eso es lo que importa. Uruguay tiene una tasa de suicidio elevada. Pero permíteme agregar que hay preocupación en que el suicidio está incidiendo más en los más jóvenes. Sí, sí. Yo le confieso que acá le puedo hablar de la experiencia personal. Nosotros, porque yo atiendo adolescentes y adultos jóvenes. Nosotros estamos viendo cuadros más graves en la clínica, cuadros, como les decía, o nuevos en chicos que no tenían nada, o en aquellos que tenían alguna cosa. El ejemplo que yo pongo, que es bien claro porque la gente lo conoce bien, los chicos que se cortan para sentir algo en los brazos, que es muy frecuente actualmente como síntoma de presentación, bueno, se están cortando más, ¿no? A mí no me consta que hayan subido la cifra de suicidio, por lo tanto no lo quisiera afirmar. Lo que sí está claro es que, y nosotros lo hemos estudiado mucho, es que en los países, en todos los países en los cuales ha habido una recesión económica importante y tenemos múltiples antecedentes, desde los suicidios de la crisis del 29 a los números de la crisis del 2008 económica a nivel mundial, es decir, que la tasa de suicidalidad aumenta con la recesión económica y está fundamentalmente dada en hombres que pierden la capacidad laboral y el ingreso. Así que sin duda alguna, ¿no? Con los números que están habiendo, digamos, de pobreza, eso es algo que va a tener que estar en el radar. Pero me permito decir esto, porque es bien importante. Uruguay tiene una tasa de suicidio elevada para Latinoamérica y se habla poco de eso. Yo me he formado en Chile, tiene la misma tasa que nosotros, 20 cada 100.000 aproximadamente, que son sobre todo mujeres jóvenes y pobres, ¿sí? Y tiene un instituto que se llama MIDA, formado específicamente para investigar y prevenir en las cifras, para tratar de bajarlas, ¿no? Es decir, que tienen políticas integrales de las cuales nosotros podríamos aprender mucho. Ahora, Nicolás, lo que uno comienza a ver, y cuando digo uno me refiero, creo que poco a poco todos los ciudadanos nos empezamos a dar cuenta que esta situación de la pandemia no es ni por asomo lo que teníamos pensado en un primer momento, que aquella historia de la luz al final del túnel y de que en algún momento se terminaba. No, es algo con lo que vamos a tener que aprender a convivir. Pero de alguna manera, si uno que maneja la información todos los días lo siente, esa frustración de que, pero entonces esto no era que la vacuna arreglaba todo. No lo arregla porque hay cosas que van a seguir igual, porque hay restricciones que vamos a seguir manteniendo, porque hay sectores de trabajo y de economía a los que no es fácil decirles reconvertite porque tu negocio ya no es negocio. Claro. Es como aquello de vender paraguas en el desierto. O sea, bueno, mirá, la situación cambió. No sé, es como si alguien de un plumazo borrara todas las playas del Uruguay por una X catástrofe climática y decís, bueno, no vendas más playa porque no hay más playa. Bueno, esto es lo mismo. ¿Cómo vemos a futuro con estas nuevas generaciones criándose en esta situación de frustración, de que me plantean una cosa pero resulta que no, al final volvimos a caer? Bueno, ¿cómo lo manejamos si además nos acabás de decir que a nivel de las clases bajas es donde menos se consulta y por lo tanto menos llegada se tiene desde el punto de vista sanitario? Ahí le tomo dos cosas de lo que usted dijo. Primero, la población joven y los impactos de esto a futuro, digamos, está limitada. La tarea normal del desarrollo,
Yo estoy hablando mucho de la exogamia, es decir, yo tengo pacientes que me dicen, todo lo que me gusta hacer no lo puedo hacer y todo lo que no me gusta lo tengo que seguir haciendo. Y no puedo hablar con una chiquilina, no puedo hablar con un chico que me gusta porque no tengo posibilidad de acercarme. Estoy horas y horas en familia, ¿no? Es decir, está limitado el desarrollo normal. Deberemos ver qué impacto tiene en agudo. Nosotros, el observatorio está saliendo desde el Centro 1 que yo dirijo, con el apoyo del observatorio, estamos midiendo población clínica y población en liceos para tener un panóptico, digamos, de cómo están ahora los chiquilines. Pero sin duda alguna uno podría pensar qué consecuencias puede llegar a tener este cambio de paradigma en la vida futura, en la vida relacional futura. Eso primero, de los adolescentes y adultos jóvenes. Y lo segundo es lo que usted me habla de los niveles de bajo nivel socioeconómico y que son aquellos que no llegan a las policlínicas. Claro. Y entonces yo ahí le hablo de estrategias de otros países, ¿sí? En el Centro Anna Freud de Londres, dirigido por una eminencia en este momento mundial, que se llama el profesor Peter Fonagy, se dieron cuenta que los trastornos del desarrollo de la personalidad adolescente, digamos, quitemos el nombre de trastornos, si usted quiere, los cuadros graves en la adolescencia, un gran porcentaje no llegaban a las policlínicas. Entonces, tiene una gran estrategia que se llama Escuelas en la Mente, que intenta integrar el aspecto emocional a la valoración pedagógica, pero han salido a formar a aquellos que están en contacto diario con estos chicos, en competencias psicoemocionales básicas, pero no tan básicas, porque yo le diría que el trabajo que hacemos nosotros como psicoterapeutas tiene una base que cualquiera de nosotros puede usar, que es la capacidad para ponerse en el lugar del otro sin confundirse y compartir el dolor. Eso uno puede formar en cómo hacerlo, ¿sí? Y puede formar en cómo detectar cuadros graves que necesitan asistencia, ¿no? Y entonces, si no llegan, si la montaña no va a Mahoma, ¿no? Mahoma a la montaña es mi respuesta, sí, digamos, ¿no? No quiero interrumpir la línea de pensamiento porque está muy interesante, pero ¿quiénes deberían formarse? ¿Y se puede hacer? Es decir, ¿se puede hacer un plan de un año y formar? No sé, se me ocurre docentes. De menos tiempo incluso. Miren, yo pienso que todos los docentes, todos los cuidadores deberían tener estas competencias. La estrategia en Londres es educar equipos, gabinetes escolares específicos, ¿no? Nosotros en Centro 1 lo hacemos, digamos, vamos a los colegios, también formamos muchos docentes, ¿no? Específicamente la teoría se llama teoría de la mentalización. Usted tiene que pensar que tiene poco efecto en la mente del otro que usted le diga lo que le pasa. Es decir, no sirve prácticamente para nada. Por lo tanto, usted tiene que ponerse en una postura de diálogo socrático, que es, discúlpeme que no lo entiendo bien lo que usted me quiere decir. ¿Me podría aclarar bien exactamente qué es lo que siente? ¿Cómo se representa? ¿En palabra o es una sensación? Claro. ¿No? Y entonces, en ese momento, el chico, la chica, el adolescente, hace el esfuerzo de función reflexiva y mentaliza un afecto, ¿sí?, que hasta ese momento era desconocido y por lo tanto se podía actuar, ¿no? Eso es una función, digamos, que requiere un entrenamiento básico, de cierta profundización y supervisión posterior, pero que, le digo, los seminarios son en Londres de 2 o 3 días intensivos, ¿no? Hay experiencias en España muy interesantes también, con chicos en crisis, con grupos de chicos con patología grave. Esto es un aspecto del abordaje, ¿no? Pero después está el otro, que es el sistema sanitario. Y tú mencionabas que los sectores más desprivilegiados son los que consultan menos. ¿Por qué? Porque no saben, porque saben que no les van a dar hora, porque la asistencia se sabe que no te va a cambiar demasiado porque te tocan solo 6 meses de psicólogo, por ejemplo, una mutualista. Sí, yo le diría que todas esas, voy a agarrar las que pienso yo, porque no tengo datos de esto. Yo creo que todavía persiste en la población uruguaya y en el mundo el estigma de la afectación mental, o que no es lo mismo tener fiebre que sentirse triste. No sé cómo decirlo de otra manera, ¿está? Coincido y es plenamente. lo mismo, ¿está? Eso yo lo hablo con mis pacientes todos los días, ¿no? Eso lo considero como primera cosa.
basta ver al señor Ruggeri, el jugador argentino, en los programas de fútbol y usted ve lo que puede pensar mucha gente sobre la posibilidad de comunicarle a otro que no se está sintiendo bien internamente. Eso es lo primero. Lo segundo, sobre los 6 meses de asistencia. Está probado empíricamente, le digo porque yo soy un psicoanalista y mis pacientes los tengo en general más de 6 meses. Pero está probado empíricamente en la literatura y en eso está basado el plan, ¿tá? Que la intervención focal, ¿sí?, elimina síntomas. ¿Se entiende? Es decir, en 6 meses te vas a sentir mejor, aunque bueno, si usted se encuentra con alguien que sabe hacerlo, ¿no? Claro, aunque no hayamos resuelto, digamos, exacto. el es tema decir, que de fondo. elimina síntomas. Es decir, que teniendo una estructura de funcionamiento, aquel que asiste, ¿se entiende?, que está enfocada en el problema actual, en el contexto de vida, y ese problema actual en el contexto de vida usted puede focalizar y demostrar que tiene alguna significancia con su historia de vida también, en poco tiempo. Ese es el esquema básico, ¿no? Eso tiene efecto en la reducción sintomática, que es el primer objetivo de cualquier psicoterapia. Otra cosa diferente, esto es lo que yo le digo a los padres de algunos chicos, es hablar de la estructuración psíquica, hablar de la personalidad, ¿no? Porque los trastornos ansiosos o depresivos pueden disminuir en un tiempo, ¿no? Yo siempre pongo este ejemplo. Doctor, vengo porque tengo problemas para ir a dormir a la casa de mis amigos, ¿no? Me invitan a la casa de mis amigos y no puedo. Y entonces los padres a los 3 o 4 meses piensan que uno es Maradona, porque con pocas intervenciones uno logra que el chico pierda un poco esa fobia específica. Y entonces rápidamente se lo quieren llevar de la psicoterapia. Entonces yo, esta es mi postura, digo, acá tenemos 2 opciones: eliminamos síntomas o tratamos lo que los generó. Claro. ¿Se entiende? Entonces, muchos de ellos deciden irse y al otro año vienen porque no se pueden ir de viaje. Porque en vez de no querer ir a la casa de los amigos, no quieren subir al avión. Eso es, digamos, lo que diferencia los diferentes niveles de la estructuración psíquica, que son como un iceberg. Yo esto lo digo en las clases que doy. Una cosa es el síntoma, otra cosa es el síndrome que decimos nosotros, la agrupación de síntomas que define, bueno, usted tiene un trastorno depresivo, ansioso, lo que sea. Y después, más abajo está lo que se llama patrones de relación con los demás. Todos nosotros venimos algo codificados de la experiencia con nuestros cuidadores primarios y entonces ofrecemos un tipo de relación, esperamos un tipo de respuesta y por debajo de eso hay conceptos algo más complejos, psicoanalíticos. Que llevan más tiempo. Que llevan más tiempo. Ahora, voy justamente a un tema que vuelvo a tocar porque me interesa mucho con respecto a quienes no llegan ni siquiera a la consulta. Sí. Que coincidentemente en el estudio habla del tema de las clases bajas. Normalmente el organismo, el ser humano, siempre busca una manera de paliar el efecto de lo que está aconteciendo. Sí. Si yo tengo la posibilidad de una psicoterapia o en el caso tal vez más crítico hasta del acceso a una medicación, porque estoy en manos de profesionales, seguramente voy a bajar mis niveles de ansiedad, voy a encontrar mejoras, etcétera. Pero cuando no llego a la consulta, porque directamente es algo que no está dentro de mi estructura. Exacto, sí. ¿Cuáles son los caminos que busco? ¿Alcohol? Bueno. ¿Droga? O sea, ¿qué? Sí, bueno. Porque esa ansiedad por algún lado... Es que, sin duda alguna. Freud, ¿sabe lo que decía Freud? Que la mente tiene un principio económico. Decía así. Lo que no sale por un lado va a salir por el otro. Que el monto de energía tiene que equilibrarse de alguna manera. Exacto. Sí, yo le diría que lo que usted nombra como que son digamos, lo que podría definirse bajo el aumento del trastorno del consumo, ¿no?, de sustancias, puede tener otras representantes, que son las actuaciones como forma genérica de la emoción negativa. La necesidad de volcar un grado de agresividad en determinado momento. O agresión o actitudes contrafóbicas, porque podríamos pensar que, esto lo discutimos mucho en el observatorio, podríamos pensar qué fue lo que hizo que un grupo de la población, esto sí basado en datos, dijera, yo sé que el COVID es gravísimo, sé que se puede morir el que se infecta, pero a mí no me va a pasar. Exacto.
¿no? Claro. Y salgo a la calle y voy así y me abrazo con mis amigos, ¿no? Entonces hay mecanismos psíquicos o de negación o de desmentida, y esos en general van acompañados de la puesta en acto del mecanismo. Uno diría, el ejemplo que pongo siempre yo, bueno, tengo un gran miedo a las alturas y voy al bungee, ¿no? Entonces, nosotros vemos eso muy frecuentemente, es decir, el contactar con la emoción negativa, que forma, la tolerancia de la emoción negativa forma parte precisamente de un mecanismo, de una estructura psíquica con resiliencia, porque todos nosotros vivimos afectos negativos, ¿no? Y poder procesarlos internamente sin ponerlos en acción, sea tirándose al agua y nadando 2000 metros o tirándose un bungee, o sea en conflictos con los demás, es un proceso que, bueno, que se va desarrollando a lo largo de la vida, que uno lo va aprendiendo progresivamente, para lo cual el hablar con gente capacitada sirve mucho, ¿no? Hay otras cosas también que sirven mucho para eso, ¿no? Sí. Digamos, porque... Nicolás, no quisiera terminar la entrevista sin preguntarte también la oferta que tiene el sistema. Un poco lo hablábamos, ¿no? De los 6 meses, del efecto que puede tener. Parece no notarse en las cifras, y ahora me acotaban desde producción de una televidente que se comunicó que dice, los que nos atendemos en ACE no llamamos porque no hay hora, está saturado, y ACE tiene un problema real reconocido por las autoridades, por ejemplo, de falta de psiquiatras, ¿no? Algo que están intentando revertir. Le digo a la señora y a todo aquel que se sienta de esa forma que hay múltiples instancias de encontrar asistencia a bajos honorarios por gente capacitada, ¿está? Por ejemplo, Casabajones, sí, no sé, se me hay ocurre. múltiples. Le hablo de Casabajones, le hablo del Centro de Intercambio de la Asociación Psicoanalítica del Uruguay, le hablo de la asociación sin fines de lucro que yo presido, que se llama Centro 1, ¿no? Que está lleno de estudiantes en formación que estarían más que agradecidos de ayudar de forma supervisada. Le hablo también de la Asociación Uruguaya de Psicoterapia Psicoanalítica, de la Federación Uruguaya de Psicoterapia, de AUPCB, de SUAMOC. Es decir, hay una serie yo le diría que una de las cosas más claras que dejó la pandemia es que hay dos necesidades insatisfechas. Esto yo lo he peleado, no me han dado poca bola con esto. Por un lado, la gente que necesita claramente apoyo, que llamó a la línea, y por otro lado, psicólogos en formación con grandes capacidades que necesitan ver pacientes. El sistema es otra cosa, yo no quisiera meterme en eso. Yo pienso que es voy a hablar de las palabras del doctor Lizardo Valdés, que fue director del Vilar de Bo, y es un gran amigo de mi familia, que decía sobre el plan, mejor algo que nada. Antes no solamente no llegaban, no había. ¿Se entiende? Sí, sí. Y bueno, y yo he visto la expresión del ministro y he visto la expresión del presidente de ACE de preocupación por lo pronto porque la ley se cumpla. Tenemos, digamos, algunas reticencias con algunos aspectos, hay diferentes opiniones, pero por lo pronto hay una preocupación de asistir en salud mental, que es una gran cosa. Y yo diría que como siempre en Uruguay, falta algo que es de investigar en salud mental, es decir, de investigar qué es lo que está pasando, porque si no salimos a curar sin saber qué tenemos, y de controlar la evolución de lo que hacemos, que eso está en la ley, ¿está? Pero que hay cierta resistencia en la asistencia a tener una medida previa a la asistencia y de una medida posterior. En Alemania, por ejemplo, usted, para que le renueven el seguro, ¿está?, tiene que decir, mire, este señor tiene que seguir viniendo porque mejoró algo, pero todavía tiene estos aspectos, ¿no? O no mejoró nada en estos 6 meses. Y usted se tiene que preguntar por qué, ¿no? Entonces, digamos, yo le diría que hay muchas cosas a trabajar todavía. Lo más importante es que estamos en un momento de crisis. Yo entiendo que estamos terminando. Yo siempre termino igual. Hay lugares por fuera de los servicios de salud, en asociaciones científicas, hay disposición humana
en los cuidadores, en los profesionales para asistir a las personas. Doy fe que la mayoría de los que estamos en esto, el lucro no es nuestro primer objetivo, ¿no? Y que nuestro primer objetivo es poder ayudar a la gente que se está sintiendo mal. Y le contesto sobre la cifra de suicidio. Estuve hace un tiempo atrás, hace 2 años, en una escuela de doctorados en Suiza, escuchando a los chilenos, ¿no? El suicidio es no se puede hablar de una sola depresión mayor. Es como una bolsa de gatos. Y es multidimensional. Y no existe no nos podemos quedar en lo biopsico, sino que tenemos que pensar, y aquí tomo una frase del doctor Filgueira, tenemos que pensar en que la enfermedad mental está inserta en diferentes patrones profundamente arraigados de desigualdad socioeconómica. Y que no es lo mismo tener una depresión en el hacinamiento que con un campo enorme, no sé cómo decirlo de otra manera. Queda clarísimo. Doctor, como siempre es un placer invitarlo, escucharlo. Le agradecemos una vez más su presencia y bueno, a seguir atentamente el seguimiento de cómo lo... Vamos a salir con los adolescentes a ver qué pasa. Muy bien. Muchísimas gracias. El doctor Nicolás Bagatini, una vez más aquí en la mañana de Arriba Gente. Le recordamos que el doctor, además de ser médico pediatra y especialista de psicoterapia psicoanalítica, candidato a doctor en psicología, bueno, ha formado parte y forma parte de este grupo, digamos, de científicos que hemos tenido a lo largo de este tiempo asesorando, brindándonos insumos para tratar de entender mejor no solamente esta coyuntura, sino lo que se viene, que también va a ser bastante complejo. Creo que ya estamos en tiempo de ir a la pausa. Sí. Vamos rápidamente, volvemos enseguida a seguir compartiendo la mañana con ustedes aquí en Arriba Gente.